enseñanza de hoy se titula Tu milagro, tu mayor compromiso. Amén. Aquellos que les gusta tomar notas. Y quiero, antes de iniciar, hacerles una pregunta. ¿Cuántos están viéndose los partidos del Mundial? ¿A cuántos están madrugando a ver los partidos? ¿Cuántos? ¿Poquitos? ¿No les gusta el fútbol a los que están aquí en este servicio? ¿Cuántos se vieron la inauguración por lo menos? ¿Sí? ¿Algunos? ¿Qué fue lo que más le impresionó de la inauguración del Mundial de Qatar? ¿Sí la vieron? ¿Qué? El baile, las luces, el cantante, ¿cómo se llama? Jungkook, el de BTS, fue lo que más les impresionó. Las mascotas. ¿Sabe qué fue lo que más me impresionó a mí realmente? Un personaje que salió allí en la inauguración llamado Ghanem Al-Mustaq. ¿Sí lo vieron? Salió hablando con Morgan Freeman y yo veía y dije, ¿dónde están los efectos especiales aquí? ¿Cómo es esto? No logro descifrar muy bien cómo es. No sé si Comunicaciones me ayuda con la fotico para aquellos que de pronto no lo vieron. Y definitivamente me impresionó porque aunque ya de pronto había conocido algunos casos, de pronto uno de los más famosos, el australiano Nick Vujicic, que nació sin piernas, sin brazos, algunos lo conocerán. Y aunque este joven de 20 años sí tiene sus brazos, padece una enfermedad, una alteración en el ámbito musculoesquelético, gastrointestinal, neurológico, genitourinario y cardíaco, que hace que sus piernas, sus miembros inferiores no se hubiesen desarrollado y que parte de su columna vertebral inferior tampoco se hubiese desarrollado. Y yo quedé impresionado porque yo dije, wow, ¿dónde están los efectos especiales allí? ¿Cómo puede una persona vivir de pronto de esa manera? Y me puse a investigar un poquito. Y le dieron, cuando los médicos descubrieron esto en la barriga de su mamá, él estaba con un gemelo. El gemelo estaba bien y él padecía de esta extraña enfermedad. ¿Y los médicos qué creen que le recomendaron a la mamá y al papá? Abórtalo. Vas a sufrir tú, va a sufrir él, no va a tener un buen estilo de vida, va a ser sufrimiento todo el tiempo. Lo máximo que si le va bien, unos 15 años tal vez y puede llegar a vivir. Hoy tiene 20 años, es un influencer, es un empresario, tiene empresas que donan sillas de ruedas a personas con discapacidad, es orador motivacional, es estudiante de ciencias políticas en el Reino Unido, quiere ser diplomático y quiere seguir avanzando en todo lo que en medio de las dificultades que ha podido padecer, Dios le ha dado para que él pueda dar. Independientemente de los mensajes políticos, sociales o hasta religiosos que están detrás de todo este tema del mundial o de incluso de este mismo joven, ¿sabes qué? Él ha decidido no limitarse por las circunstancias que tenía. Ahí, como lo ven, él practica deportes, buceo, natación, escaló el monte más alto de Qatar solamente con sus manos y muchas otras cosas. Pero antes de nacer, los médicos habían recomendado a su mamá que abortara. Pero la mamá dijo, no lo vamos a abortar. Viene sin piernas, ok, yo voy a hacer su pierna derecha. Y le dijo al papá, tú vas a hacer su pierna izquierda. Nosotros lo vamos a sacar adelante. Y durante mucho tiempo tuvo que ser sometido a diferentes intervenciones quirúrgicas, pero ha salido adelante. Y yo decía, si ese joven está allí, donde miles de millones de personas lo están viendo en este momento, ha tenido que pasar algo muy interesante en su vida. Lo primero de ello, lo primero y lo segundo ya se lo dije, unos padres que decidieron que él viviera, porque muchos en circunstancias similares hubiesen tomado la decisión que los médicos o la ciencia le hubiese dicho. Lo segundo, sus padres fueron su apoyo, fueron su respaldo, estuvieron allí para darle todo lo necesario que él tenía. Lo tercero, fortaleza para resistir las pruebas difíciles. En el colegio se burlaban de él, tuvo que estar sometido a intervenciones constantemente y muchas otras cosas. Él necesitaba fortaleza.
pero también necesitaba una razón por la cual estar vivo, una razón por la cual vivir, o incluso, podríamos decirlo también, una razón por la cual estar dispuesto a morir. Y le conocen allá en Qatar como el niño milagro. ¿Por qué les hablo de él? Porque me hizo recordar muchísimo a la historia de Jesús. Pastor, ¿qué tiene que ver este joven con Jesús? Tiene mucho que ver, ¿sabes por qué? Porque Jesús antes de nacer también estuvo en riesgo. María queda embarazada, no se había todavía casado, no vivía con José. Y cuando José sabe que ella está embarazada y que obviamente el hijo no es de él, él quiso dejarla en secreto. Porque la ley decía que si una mujer ya estaba en compromiso con un hombre y resultaba embarazada, era una mujer adúltera y tenía que morir apedreada. O sea que María estaba en riesgo, si José lo hubiese dejado, de morir apedreada, y obviamente el niño que estaba en ese vientre también iba a morir. Pero un ángel se apareció a José y le dijo: no, ella está embarazada de mí, no te preocupes, ella no ha adulterado, fui yo el que la dejé embarazada, y tú vas a ser el papá de ese niño, tú eres el que le vas a poner nombre a ese niño y se va a llamar Jesús. Y Jesús nace, y Herodes quería matarlo, y sus padres también fueron aquellos que apoyaron y respaldaron a ese niño que acababa de nacer para que pudiera cumplir con su propósito. Y ellos estuvieron ahí durante toda su vida, durante toda su adolescencia. Y tú podrías decir que, wow, esos fueron milagros que Jesús estuvo experimentando también desde pequeño. Hoy quiero hablarte de los milagros de Jesús. ¿Cuántos conocen los milagros de Jesús? ¿Cuáles milagros conocen? ¿Ah? Convirtió el agua en vino, la multiplicación. No, pero es que esos no son los milagros que te estoy hablando. No los que él hizo, te estoy hablando de los que él recibió. La resurrección. Porque cuando tú hablas, por ejemplo, el miércoles estuvimos aquí en servicio de acción de gracias y vieron algunos milagros, ¿cierto? Y tú dices, los milagros de Vianney, por ejemplo, que fue una de las que vino, los milagros de ella, no, Dios restauró su matrimonio, Dios la prosperó, Dios hizo, pero y los milagros de Jesús, entonces te refieres a los milagros que Jesús hizo. Pero es que él también recibió milagros. Y si tú quieres milagros, entonces hay algo que aprender en la forma como Jesús recibió milagros también. ¿Cuál fue la actitud de Jesús para recibir milagros? Porque él también necesitaba milagros. ¿Sabías tú eso? Jesús también necesitó milagros. Antes de nacer necesitó milagros para no morir. Durante su nacimiento necesitó milagros para que en medio de un pesebre pudiera dar a luz su mamá. Necesitó milagros para poder ser guardado del rey que estaba persiguiéndolo para matarlo. Necesitó milagros durante toda su vida. ¿Quién sabe cuántos milagros Jesús tuvo que haber necesitado? Pero yo me quiero referir hoy al mayor de todos los milagros de Jesús. Y ese milagro, precisamente lo mencionaron ahorita, es la resurrección. Y quiero que vayas conmigo al libro de Hebreos 5:7. Hebreos 5:7 dice lo siguiente. Nos relata qué fue lo que hizo Jesús en el momento más difícil, cuando necesitaba el milagro más grande de su vida. Dice, Cristo estaba en la tierra. Con voz fuerte y muchas lágrimas ofreció ruegos y súplicas a Dios, quien podía librarlo de la muerte. Y Dios escuchó sus oraciones en virtud de su ferviente deseo de obedecer a Dios. Aún Jesús, siendo hijo de Dios, tuvo que aprender por medio del sufrimiento lo que es la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado de esa manera, llegó a ser el autor de la salvación eterna de todos los que le obedecen. Así que lo primero que hizo Jesús para ir labrando el camino a ese gran milagro, el mayor de los milagros de su resurrección, fue que Él ofreció. Dice allí que Él ofreció ruegos y ofreció súplicas. Y la palabra súplica allí es la palabra iketer en el griego. Recuerden que el Nuevo Testamento está escrito en griego y existen 7 palabras del griego que se refieren a la oración.
dependiendo del contexto, dependiendo la circunstancia, el griego puede utilizar cualquiera de esas 7 palabras, pero esta íketer solamente se utilizó en ese momento en el que Jesús ofrecía súplicas a Dios, y esto se está refiriendo cuando él estuvo en el huerto de Getsemaní. Íketer significa que es una súplica urgente, ¿cierto? Hay oraciones generales. Por ejemplo, tú puedes orar de manera general. ¿Cuántos oran así? Señor, protégeme, ¿cierto? Esa es una oración general. Hay peticiones más específicas. Señor, protégeme en este viaje que voy a hacer con mi familia de vacaciones. Nos vamos en el carro, ¿cierto? Ya esa es una oración que tiene un contexto, unas circunstancias más específicas. Pero cuando ahí habla de íketer, es una súplica urgente. Es como cuando tú ya estás en el carro con tu familia, con tus hijos, y de repente haces así y te quedas sin freno. Y ahí tú empiezas a suplicar. Y no solamente te quedas sin freno, sino que vas en una montaña en bajada, con curvas. Y es de noche. Y empieza a llover. Así te la pongo. Eso es íketer. Esa súplica urgente que tú dices, Señor, haz algo ya en mi vida porque te necesito. Necesito un milagro urgente. Y suplico de esta manera. Así que cuando Jesús ora en el huerto de Getsemaní, Marcos 14:34, dice, fue con sus discípulos. Mira que él acababa de estar en la última cena con sus discípulos. Estaba ahí en la última cena, había tenido un tiempo de intimidad con sus discípulos, habían orado, él les había contado lo que iba a suceder, y sale de allí, de esa última cena con sus discípulos, y llega entonces al monte de los olivos, al huerto de Getsemaní, y le dice a sus discípulos, Marcos 14:34, tengo tanta angustia que siento que me muero. Así aparentemente de la nada, después de una gran cena con los discípulos, no fue que le hubiese caído mal la comida, sino que ya él empezaba a sentir el peso de lo que iba a suceder. Ya le había dicho a Judas, ve y haz lo que tienes que hacer. Así que se aproximaba la hora en la cual él iba a ser crucificado, y le dice a sus discípulos, tengo tanta angustia que siento que muero. Y era algo literal. Recuerden ustedes que cuando él está ahí en el huerto de Getsemaní, sudaba y sus gotas eran como sangre que caía en el suelo. Dice que era tanta la angustia que él estaba allí orando una y otra vez. Y en el libro de Lucas 22:42, que habla este mismo pasaje, dice, Padre, si quieres, no me hagas beber este trago amargo, pasa de mí esta copa, pero que no se haga lo que yo quiero, sino que se haga tu voluntad. Y hay en ese momento esa súplica, es ese íketer. Íketer literalmente significa rama de olivo envuelta en una lana. Una rama de olivo envuelta en una lana es lo que significa íketer, porque en la tradición griega, cuando había personas que habían recibido alguna ofensa, cuando estaban siendo oprimidos, iban delante de un consejo, iban delante de un rey con ramas de olivo envueltas en lana a suplicar que les aliviaran las cargas, que les aliviaran esos dolores o esas ofensas. Iban donde un rey, iban donde uno que tuviese autoridad para poder ayudarlos en ese momento, y suplicaban con urgencia que pudieran ser recibidos. Así que Jesús oró con íketer, oró como una rama, y estaba en el monte ¿qué? De los olivos. Y dice la Biblia que Él es como el cordero que quita el pecado del mundo. O sea, ahí estaban las ramas de olivo y estaba espiritualmente la lana que envolvía esa súplica que Él presentaba delante de Dios, delante de la autoridad que podía librarlo, y decirle, Señor, vengo a suplicarte que esta angustia me está matando. ¿Cuántos alguna vez han sentido una angustia así, que sienten que se están muriendo? Una angustia así que se te va el oxígeno, que se te va la respiración, que no sabes tú, que sientes que hagan algo ahora mismo, llévenme a un hospital porque siento que me muero. Y aparentemente físicamente no tienes nada, pero es algo espiritual.
es algo que no sabes tú ni siquiera cómo puedes afrontarlo, porque sientes que como si el espíritu se quisiera desprender de tu cuerpo. Y ahí es en ese momento donde tú necesitas ese milagro y suplicar con Iqueter. Iqueter tiene por lo menos 5 características que te las voy a decir rápidamente. La primera de ellas es que tú tienes que presentarte con un corazón sincero, con un corazón genuino delante de Dios. También significa que debes presentarte con un corazón humilde, es decir, reconociendo que en tus propias fuerzas no puedes hacer nada. Necesito de aquel que me puede ayudar porque yo no puedo. Pero en una condición humilde, que reconozco también mi condición de hijo. Jesús sabía que era hijo y que se podía presentar delante del Padre. Tercero, tenía que ser donde una autoridad legítima que se presentara esa persona con esa súplica. Cuando tú necesitas un milagro, no es el político, no es la palanca, no es el banco, no es tu jefe. O sea, y cuando nada de esto te funciona, entonces ¿qué decimos? Bueno, lo único que me queda es orar. ¿Alguna vez han dicho así? Como queriendo decir, la oración realmente no es lo más poderoso que tienes en tus manos y que debería ser tu primera opción, que tú te presentes donde tu autoridad legítima, es decir, donde tu Padre Celestial, que te escucha, que te ama, que conoce tu corazón, que te quiere bendecir y que sabe lo que tú necesitas y que te va a dar más abundantemente de lo que tú mismo crees o te imaginas. Entonces, cuando tienes este momento y te presentas con esa súplica, tiene que ser con una autoridad legítima, aquel que tiene la capacidad de ayudarte y de solucionar. Lo cuarto significa urgencia. Ya se los había dicho, una pronta atención. Necesito que esto se solucione lo antes posible. Y quinto, el alivio. El olivo también es un sinónimo de paz. El alivio, la paz que tú necesitas en tu corazón. Iqueter es como esta súplica de una mamá que se levanta a las 3, 4 de la mañana y simplemente siente ahí en su corazón orar por su hijo, adolescente que no ha llegado a casa. Y dice: Señor, estás colocando esto aquí en mi corazón, no sé por qué, pero voy a orar por mi hijo. Voy donde ti porque yo no sé dónde está, pero siento que tengo que orar por él. Voy donde ti, que tú sí sabes dónde está. Voy donde mi autoridad legítima. Voy donde ti con un sentido de urgencia porque sé que algo le está pasando y tú eres el único que me puedes ayudar. Voy donde ti con un corazón de mamá, que es el corazón más sincero, más genuino que puede existir. Humildad porque reconozco que mis propias fuerzas no puedo hacer nada, pero necesito que tú alivies mi corazón, me des paz y alivies la situación que está viviendo mi hijo. Y te aseguro que Dios va a escuchar el corazón de esa madre. Y este realmente es un testimonio real de una mamá que su hijo estaba en una situación muy difícil y literalmente fue librado de la muerte. Pero todo surgió de una oración de esa manera, un milagro de esa manera, Iqueter, de una súplica que necesitaba una respuesta de parte de Dios. Lo segundo que hizo Jesús, además de ofrecer ruegos y súplicas, fue obedecer. Dile al que está a tu lado: obedecer. Tócale ahí el hombro al que está al otro lado y dile: obedecer. No nos gusta mucho esa palabra, pero ¿sabes una cosa? Dice allí el versículo en Hebreos que Dios escuchó sus oraciones en virtud de su ferviente deseo de obedecer a Dios. Es decir, que Jesús pudo elevar su oración, su súplica a Dios, y por el ferviente deseo de Jesús en su corazón de obedecer al Padre, fue que entonces el Padre escuchó a Jesús. Es decir, que cuando Dios escucha nuestra oración es porque ha reconocido en tu corazón una inquebrantable determinación de hacer su voluntad. ¿Cuántos tienen esa decisión en sus vidas? Señor, voy a hacer tu voluntad por encima de todas las cosas. ¿Cuántos levantaron su mano pero saben que a veces no lo hacen?
¿Y cuántos no levantaron su mano porque saben, yo no me comprometo, pastor? Difícil, ¿verdad? Pero en Jesús era así, una inquebrantable determinación, un deseo ferviente de obedecer a Dios, un deseo ferviente de hacer la voluntad de Dios. Por eso en Lucas 22:43 dice que después que Jesús oró en el huerto de Getsemaní, un ángel del cielo se le apareció para darle fuerza. Ahí estaba la respuesta de Dios. Como tú me quieres obedecer y me estás suplicando, yo te envío fortaleza. Te envío mis ángeles para que te fortalezcan en este momento. Y la obediencia tiene que ser activa. No una obediencia pasiva. Esto habla mucho de carácter. Esto habla mucho de que Jesús, incluso dice ahí en ese pasaje, aprendió a obedecer. ¿Por qué? ¿Cómo así, pastor, que Jesús aprendió a obedecer? Sí, porque él siempre estaba en el cielo, en su divinidad, y a él le obedecían. Él nunca había tenido que obedecer. Pero no es que Jesús haya pasado de la desobediencia a la obediencia. Simplemente que Jesús tampoco fue que aprendió a obedecer, sino que aprendió a lo que implicaba la obediencia. Y la obediencia de Jesús implicaba sufrimiento. Lo dice allí en el pasaje que leímos en Hebreos. Dios escuchó sus oraciones y aun Jesús, siendo hijo de Dios, tuvo que aprender por medio del sufrimiento lo que es la obediencia. Y la obediencia no se aprende observando a otros. No es que yo aprendí a ser obediente viendo a mi hermano ser obediente. No es que yo aprendí a ser obediente por YouTube, viendo un canal de obediencia, no. La obediencia se aprende aplicándola. La obediencia se aprende cuando vienen los momentos en los que tu carne quiere desobedecer y tú sujetas tu carne y te dice, no, tú vas a obedecer a Dios. Tú no vas a incumplir la voluntad de Dios. Y Jesús tuvo que soportar el sufrimiento. Y muchas veces nosotros no queremos soportar el sufrimiento. Muchas veces nosotros queremos alejar el sufrimiento. El sufrimiento por no querer obedecer. Hace mucho tiempo, un discípulo estaba pasando una situación muy difícil en su vida, en su matrimonio, en su relación con Dios, con otras personas también. Una situación muy, pero muy complicada. Y Dios le dio un sueño, mejor dicho, aparecí yo en el sueño del discípulo. Y en el sueño ya yo sabía todo lo que estaba pasando y que el discípulo no había querido contar, porque lo mantenía oculto. Era una situación muy complicada. Y resulta entonces que cuando ese discípulo despierta, miércoles soñé con el pastor Juan. El pastor Juan ya sabe, el Espíritu Santo como que le sopló. No, nada, yo no sabía nada. Pero Dios sí hizo que todas las cosas pudieran ser determinadas para hablar 2-3 días después. Y este discípulo pudo sacar todo lo que estaba oculto y lo trajo a la luz. Y obviamente con amor le acogimos, le dimos consejo y le dimos algunas pautas. Y esas pautas él tenía que obedecerlas. Pero era difícil. Era difícil obedecer esas pautas. Tenía que tomar decisiones muy radicales en su vida. Tenía que ser muy consistente en todo lo que estaba haciendo. Y una vez vino y me escribió en medio de ese proceso: pastor, ¿cómo hacía Jesús para disfrutar la obediencia? Y no es que Jesús no disfrutaba la obediencia, Jesús sufrió la obediencia. Y muchas veces el que tú y yo seamos obedientes nos va a llevar a tomar decisiones que a veces no entendemos, pero que son por nuestra bendición, que son para protegernos, que son para guardarnos, que son para llevarnos por el camino de la voluntad de Dios, por el camino que Dios ha trazado ya para tu bendición y la bendición de los tuyos.
Porque este discípulo estaba poniendo en juego su vida, su matrimonio, sus hijos, su relación con Dios, si hubiese seguido en desobediencia. Pero la obediencia muchas veces, al no entenderla, nos hace sufrir. Pero tranquilo, Jesús, por causa del sufrimiento de la obediencia, fue que pudo decirle: Señor, yo te he obedecido y ahora necesito de un milagro. Cuando pasa eso, Dios queda desarmado. O sea, Dios no tiene ninguna forma de decirte que no. O como haces tú con el hijo tuyo que llega y te dice: papá, yo cumplí con todo, gané todas las materias, me porté bien, arreglé mi cama todos los días. Ajá, llévame al cine y cómprame un helado. ¿Con qué cara le vas a decir tú a tu hijo que no? Si aparte de que es tu hijo, ha hecho las cosas bien y ha sido obediente. Y Jesús aprendió lo que era la obediencia. Entonces lo primero que hizo Jesús fue ofrecer, súplica y queter. Lo segundo, obedecer. Y lo tercero que hizo Jesús es que Él pudo convertirse en otras palabras, ser. Porque dice allí en el versículo: y habiendo sido perfeccionado de esta manera, llegó a ser el autor de la salvación eterna de todos los que obedecen. Llegó a ser el autor de la salvación tuya. El mayor milagro de Jesús no era ser salvado de la cruz. El mayor milagro de Jesús era resucitar de la muerte para darte salvación a ti y a mí. Era convertirse en una persona digna para poder morir, cumplir los requisitos de poder dar la expiación por tu pecado y por mi pecado, y poder traer salvación a toda la humanidad. Juan 12:27 lo dice de esta manera: en este momento estoy sufriendo mucho y me encuentro confundido. ¿Alguna vez te has encontrado confundido, confundida? ¿Sí? Nada más me ha pasado a mí y a Jesús, porque bueno, aquí a Jesús también le pasó. Si a ti te ha pasado, a Jesús también. En este momento estoy sufriendo mucho y me encuentro confundido. Quisiera decirle a mi Padre que no me deje sufrir así, pero no lo haré, porque yo vine al mundo precisamente para hacer lo que Él me mandó. Más bien diré: Padre, muéstrale al mundo tu poder. Al momento, desde el cielo se oyó una voz que decía: ya he mostrado mi poder y volveré a mostrarlo. Y Jesús les dijo: la voz que ustedes oyeron, que no es por mí, tiene como propósito ayudarlos a ustedes a confiar en mí. Jesús tenía claro que Él no venía a hacer su voluntad. Él tenía claro que si la voluntad del Padre incluía sufrimiento, Él estaba dispuesto a sufrir. Así estuviese confundido, así estuviese angustiado, Él decía: no le voy a decir al Padre que me quite el sufrimiento, porque eso significaría que no voy a poder traerle salvación al mundo. Más bien voy a pedirle al Padre que Él se glorifique, que Él muestre su poder. Y sale una voz del cielo que dice: ya lo he hecho y lo volveré a hacer. Y esa voz no era para darle seguridad a Él. Él mismo lo dice allí: no, esta voz no es por mí, esta voz es para que ustedes crean. Y hoy declaro en el nombre de Jesús que escuchas la voz de tu Padre Celestial que te dice: no importa la circunstancia que estés pasando, no importa el sufrimiento que estés atravesando, no importa la circunstancia difícil, no importa la confusión, no importa el desespero, no importa la depresión, la tristeza. Hoy vengo a decirte que así como me glorifiqué en el pasado, así me voy a glorificar hoy en tu vida. Así como me glorifiqué en Jesús, así voy a mostrar el poder en tu vida en esta noche. Entonces Jesús se convirtió en uno que a través de su obediencia pudo ser digno para traer salvación al mundo. En otras palabras, ¿qué es lo que te quiero decir? Que tu mayor milagro realmente no son la sucesión de milagros que has venido recibiendo
todos los días de tu vida. Tu mayor milagro no es esa casa nueva que ya tienes o va a venir en el nombre de Jesús. Tu mayor milagro no es ese carro nuevo que ya tienes o que ya va a venir en el nombre de Jesús. Tu mayor milagro no es esa sanidad que ya Dios te dio o que ya te va a dar en el nombre de Jesús. Esa sucesión de milagros que Dios ha venido desarrollando en tu vida simplemente son como unos peldaños de una escalera que te van a venir dando a ti la confianza, la seguridad de que tú vas a poder avanzar para cumplir el mayor de los milagros en tu vida, y es que tu vida misma se convierta en un milagro para otros. Tu vida misma. Cuando tu milagro se enfoca simplemente en ti, entonces evalúa si realmente ese milagro viene de parte de Dios. Tu milagro no tiene que enfocarse en satisfacer simplemente tus necesidades. Tu milagro tiene que enfocarse que a través de satisfacer alguna necesidad, algún alivio en tu corazón, tú vas a glorificar a Dios. Tú vas a mostrar el poder de Dios a través de lo que Él ha hecho en tu vida. ¿O para qué quieres una casa? Simplemente para montarla allí en tus redes sociales. Mira qué casa linda que tengo. Muchos tienen una casa linda, pero no tienen un hogar. ¿Para qué quieres un carro nuevo? Para presumirlo con tus amigos. Muchos tienen un carro muy bonito, muy grande, muy cómodo, pero no tienen nadie a quien llevar en él. ¿Para qué quieres de pronto una pareja que haya tenido dificultades? ¿Para qué quieres un hijo? Dificultades en concebir. ¿Para satisfacer tu necesidad de ser papá o de ser mamá? ¿O para que a través de ese hijo que vas a traer al mundo vas a impregnar un legado de bendición sobre su vida? Vas a enseñarle a Dios, o lo vas a convertir en un hombre o una mujer que sea un portador de la gloria de Dios. No es para satisfacer tus propias necesidades. Es para cómo tú a través de ese milagro puedes darle la gloria a Dios. Por eso es importante cuando tú das testimonio de los milagros que Dios ha hecho en tu vida. Porque no son para que se queden ahí en lo oculto, no son para que se queden allí guardados. La Biblia dice en el libro de Juan, dice: estas cosas los he escrito a todos ustedes, y venía hablando de muchas señales. Es más, dice, Jesús hizo muchas cosas más de las que están aquí escritas, pero las que hemos escrito es para que tú creas que Jesús es el Hijo de Dios. Las señales, los milagros que Dios hace es para que tú puedas darle a entender a los demás que Jesús es el Señor, que Dios todavía hace milagros, que Dios todavía tiene poder para transformar el lamento en baile, que Dios todavía tiene el poder para transformar la tristeza en alegría, que Dios todavía tiene el poder para transformar la enfermedad en salud, que Dios todavía tiene el poder para transformar la pobreza en riqueza. Tu vida misma se va a convertir en un milagro para otros. La resurrección era el mayor milagro de Jesús. Y Jesús se comprometió por completo. Recuerda que esta enseñanza se llama tu milagro, tu mayor compromiso. Primero fueron sus padres. José y María se comprometieron en sacarlo adelante, en protegerlo de que no lo fueran a matar. Se comprometió Jesús porque esperó el tiempo necesario para formarse, capacitarse, cumplir la edad necesaria, honrar a sus padres mientras esa edad de 30 años se cumplía y iniciara su ministerio. Jesús se comprometió cuando vino Satanás después de 40 días, 40 noches sin comer nada, y lo vino a tentar. Jesús estaba comprometido con su milagro. Y él dijo: Satanás, no me vas a hacer caer en tu tentación. Jesús estaba comprometido porque él aguantó la traición y la incredulidad de tantas personas. Estaba comprometido cuando en el peor momento, ahí en el huerto de Getsemaní que te mencioné ahorita, pidió ayuda a Dios. No creas que pedir ayuda es un signo de debilidad. Cuando estás en una situación difícil, si estás comprometido con tu mayor milagro, que es tu vida misma, tú vas a pedir ayuda. No te vas a dejar hundir allí en el foso más oscuro. Jesús soportó dolores impresionantes allí en la cruz. Estaba comprometido con su milagro.
Jesús soportó entregar hasta la última gota de su sangre en la cruz por compromiso con su milagro, con la resurrección. Jesús preparó hombres, aguantó a 12 hombres, imagínate tú, encima todo el día, toda la noche. Algunos a veces incrédulos no creían en Él, pero Él los preparó para entregar un legado que hoy en día pudiéramos tú y yo disfrutar. Jesús sirvió con amor en todo momento, porque Él estaba comprometido con su milagro. Y su milagro te incluye a ti y a mí. Jesús estaba comprometido contigo. Jesús estaba comprometido con tu sanidad. Jesús estaba comprometido con tu salvación. Jesús estaba comprometido con tu prosperidad. Jesús estaba comprometido con un matrimonio restaurado. Jesús estaba comprometido con traer felicidad a tu vida. Así que ahí donde estás, si quieres puedes colocarte sobre tus pies. Porque cuando tú eres consciente de esto que te he hablado en esta noche, tu actitud cambia. Tu actitud tiene que cambiar. Cuando Jesús le dijo ahí en el huerto de Getsemaní: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Lo que le angustiaba a Jesús realmente no era la cruz. Realmente no era el sufrimiento, no eran los latigazos, no era la vergüenza pública. Él ya sabía que eso iba a pasar. Él estaba preparado para eso. Lo que realmente angustiaba a Jesús era que sabía que iba a ser separado del Padre. La angustia de Jesús, el miedo, si quisiéramos decirlo de alguna manera, era: estoy ya sintiendo la carga del pecado. Sé que ya viene la hora y sé que la ira de Dios va a caer sobre mí a causa del pecado de toda la humanidad. Y en ese momento voy a quedar separado de mi Padre. ¿Será que en algún momento has sentido tú esa angustia de estar separado de Dios? Esa realmente debería ser nuestra mayor preocupación. Esa realmente debería ser aquello que más nos quite el sueño. No es la serie de Netflix, no es tantas cosas hoy en día que ocurren. Lo que nos debe preocupar es: Señor, jamás quiero estar lejos de tu presencia. Eso fue lo que Jesús más le angustiaba. Pero en Getsemaní Él recibió fortaleza. El mismo Jesús que entró al Getsemaní no fue el mismo que salió. Jesús entró angustiado y decía: siento que me voy a morir. Pero cuando salió, dijo: bueno, ¿dónde está el que me va a entregar? Que venga rápido. Tú no ves a Jesús delante de Pilato, incluso en la cruz, con un espíritu abatido, angustiado, como en Getsemaní. Ahí en Getsemaní fue que Él gestó su mayor milagro, porque fue ahí donde Él fortaleció su espíritu. Fue ahí donde Él dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero si no, que se haga tu voluntad y no la mía. No era porque Él no quisiera ir a la cruz, era porque Él sabía que iba a quedar separado del Padre, pero Él tenía que aceptar eso. Y cuando Él logró aceptarlo en su espíritu, Él dijo: bueno, ahora sí, que venga lo que venga. Y logró soportar todo, porque un espíritu abatido no hubiese alcanzado ni siquiera que lo montaran a la cruz. En el camino hubiese quedado tirado, con todos los latigazos que ya le habían dado. En el camino hubiese quedado tirado, y estaba escrito todo lo que sucedió en la cruz. Muchos morían antes incluso, pero estaba escrito que Él iba a llegar hasta ese momento. Así que, así como tú llegaste en esta noche, no vas a salir igual. No vas a salir igual, porque vas a salir comprometido contigo mismo, con tu propia vida y con tu mayor milagro. ¿Cuál va a ser el legado que tú le vas a dejar a los tuyos? Jesús, con la resurrección, nos trajo salvación.
Hay hombres que están dejando legado en el mundo. Hay hombres que están dejando una huella. ¿Cuál va a ser la huella que va a dejar tu milagro? ¿Y qué tan comprometido estás con ella? Vamos a adorar a Dios. Levanta tu voz y adora al Padre en esta noche. Levanta tus manos ahí donde estás y recibe del Padre Celestial en esta hora. Recibe del amor de Dios. Recibe de parte de tu Padre Celestial la fortaleza que necesitas en el momento de mayor dificultad. Ven a ofrecer esa súplica, esa petición urgente que tienes delante de Dios. Colócala allí delante de su altar. Exprésala allí con tus labios, con humildad, con un corazón sincero, delante de tu Padre Celestial, que es quien tiene el poder para transformar toda situación. Ofrece no una petición general, ofrece la petición que tienes para el milagro que necesitas en tu vida. No sé si es un matrimonio restaurado. No sé si es ser libre de deudas. No sé si es ser libre de la depresión. No sé si es encontrar un trabajo. No sé si es una decisión difícil que tienes que tomar. Cualquiera que sea, preséntala delante de Dios. Y preséntala con la conciencia que no es simplemente para satisfacer esa necesidad, sino que a través de ese milagro poderoso en tu vida vas a glorificar el nombre de Dios. Vas a dar gloria al que merece la gloria. Vas a reconocer que no fue en tus fuerzas, sino en las fuerzas de tu Padre amado. Ven con un corazón que reconoce la obediencia, que reconoce el poder que hay en la obediencia, que reconoce que aunque traiga sufrimiento, aunque no lo entienda, aunque no lo disfrute, voy a obedecer las instrucciones de Dios. Quiero orar por aquellos que dicen: Dios, yo quiero que mi vida sea un milagro. Yo quiero que mi vida sea un milagro para otros. Yo quiero que mi matrimonio restaurado sea un milagro para aquellos que vienen a punto de divorciarse. Yo quiero que mi prosperidad sea un milagro para aquellos que vienen en quiebra.
Yo quiero que mi salud sea un milagro para aquellos que vienen en enfermedad. Yo quiero que mi gozo, mi alegría sea un milagro para aquellos que están en depresión. Yo quiero que mi vida sea un milagro para aquellos que no tienen esperanza, para aquellos que están perdidos, para aquellos que no tienen salvación. Si esa es el anhelo de tu corazón, levanta allí tus manos. Si tú quieres que tu vida se convierta en un milagro y estás comprometido hasta la muerte, así como Jesús estuvo comprometido hasta la muerte, levanta tus manos a Dios y díselo en oración. Padre, me presento delante de ti. Ofrezco mi vida como un sacrificio vivo. Ofrezco mi ser, Señor, delante de tu presencia. Reconozco que simplemente soy un hijo, una hija que está dispuesto a glorificarte, a dar testimonio de tu poder, y a que hagas en mí lo que tú quieras hacer. Llévame a lugares donde tú me quieras llevar. Bendíceme de la manera que me quieras bendecir. No según mi voluntad, sino según tu voluntad. Porque mi vida será un milagro para todos aquellos que lo necesiten. Me comprometo ahora, Señor, a ser obediente. Me comprometo a que lo que más me causa angustia de ahora en adelante sea no estar en tu presencia. Padre amado, a ti sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Dale. Bendiciones a todos, les habla el pastor Iván Delgado. Quiero saludarles, darles gracias por haber llegado hasta el final de esta maravillosa enseñanza. Quiero saludar a todos nuestros miembros de AMI Online y decirte que queremos seguir bendiciendo a miles de personas. Son miles los que en diferentes ciudades del mundo hoy están recibiendo esta palabra. Quiero pedirte que si no lo has hecho, te suscribas a nuestro canal y comparte con alguien esta enseñanza que sé que ha sido de bendición. Y también, si quieres ayudarnos a expandir la palabra, el reino de Dios hasta lo último de la tierra, quiero invitarte a que siembres una semilla financiera, una semilla de fe, entrando a nuestra página web www.iglesiaami.org, donaciones, y así con esa semilla que siembras podremos seguir llevando el mensaje de salvación, de poder y milagros a todas partes del mundo. Desde ya, creo que Dios multiplicará tu semilla y la regresará en toda medida buena que desees y que el cielo quiera entregarte.